Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Bueno, entonces a ver, falta presenta la pantalla. ¿Se está viendo nuestro PowerPoint? Sí, profesor. Ya. Entonces estoy agrandándolo. Bien, entonces esta semana 19 de filosofía está dedicado a hacer un repaso, ¿no? Entonces, aquí tenemos cerca de 30 preguntas. Entonces, la modalidad sería que en la primera media hora lo puedan revisar ustedes y luego la segunda media hora pasamos a revisarlo juntos, ¿no? Lo que quisiera preguntarles es, no sé si me pueden decir, en su cuestionario, ¿cuántas alternativas tiene una pregunta? ¿Aló? Tienen un cuestionario que les deben haber enviado, ¿no? Sí, tiene 5 alternativas. ¿Sí? ¿Aló? Tiene 5 alternativas. 5 alternativas ya. Bueno, como el examen es de 4 alternativas, entonces vamos a considerar las 4 alternativas. Solo en algunos casos ha presentado, a ver, no sé cómo les puedo indicar. No sé si les puedo indicar las preguntas en las que habría que suprimir. Bueno, en realidad, en todas habría que suprimir la última respuesta, o sea, para que sea solamente A, B, C, D. Entonces les puedo indicar lo siguiente. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, profesor. Ya. Entonces yo le voy a indicar la pregunta en la que la respuesta E debe aparecer en la respuesta dado, para que así todas tengan solamente. Entonces le dicto, ¿ya? En la pregunta 2, la E se convierte en D. Pregunta 2, la D se convierte en D. La pregunta 17, la E se convierte en dado, en D. La pregunta 22, la E se convierte en D. La pregunta 23, la E se convierte en D. Esa sería toda la indicación. Y después todas deben tener solamente A hasta D, porque es la estructura de la respuesta del examen de admisión. Lo anotaron, ¿no? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Aló? Ya lo anotaron, ¿no? Entonces procedan por revisar la primera media hora, revisan ustedes especialmente las preguntas impares, y la segunda media hora entonces arrancamos revisando las impares hasta donde nos dé el tiempo. Y si ya se acaba el tiempo, ya les paso a entregar la respuesta, ¿no? Entonces siguen, ¿no? Cualquier duda, más bien, me indican. Entonces seguimos nomás así como estamos proponiendo, ¿no?
¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Aló? Sí, profesor. Ah, ya. Entonces pasamos a revisar juntos, ¿no? Empezaremos con nuestra primera pregunta. Bien, entonces aquí tenemos... Dame el lapicito. Bien, entonces aquí en esta pregunta nos dice lo siguiente, ¿no? Desde el punto de vista de Fernanda, los dos problemas más apasionantes de la filosofía pueden sintetizarse en dos interrogantes, dos preguntas. Entonces diríamos aquí una pregunta. ¿Cuál es el origen de nuestras valoraciones? Y la otra pregunta estaría aquí. ¿Cómo podemos diferenciar racionalmente si las acciones buenas de las acciones malas? Entonces aquí, bueno, ambas preguntas se relacionan con entonces aquí esto está en el contexto de las disciplinas filosóficas, ¿no? Una aquí y la otra aquí. Entonces la primera pregunta, qué pone de relieve? Pone de relieve las valoraciones. Podríamos decir, pone de relieve el valor, ¿no? Y la segunda pregunta, pone de relieve aquí acciones buenas frente a acciones malas, ¿no? Que ese es el campo de investigación de una disciplina. La disciplina que investiga los actos buenos y malos o que investiga la moral. Entonces no recordando, es el de la ética. Y el caso, la primera pregunta está vinculada entonces con el valor, con la examinación del valor. Eso entonces está desarrollada por la axiología, ¿no? Axiología y la ética. Bueno, esa entonces tendría que ser la respuesta. Luego vamos a la pregunta 3. Entonces aquí dice, para Platón, el alma no posee una naturaleza simple, sino que tiene tres partes: racional, irascible y concupiscible, ¿no? Decía que la racional estaba en la cabeza, irascible en el tronco, concupiscible del bajo vientre, hacia abajo, vinculado con los apetitos, ¿no? Bueno, entonces la primera debe ser la que dirija a las otras dos, ¿no? De ahí su vínculo con la cabeza, ya que estas últimas son de naturaleza pasional. Hasta ahí pareciera ser un solo tipo, pero luego dice, sin embargo, existe diferencia entre ellas, entre estas dos últimas, en la de naturaleza pasional, ya que una representa las nobles pasiones y la otra representa las pasiones innobles. Entonces aquí está indicando los tres tipos, las tres partes del alma, ¿no? Las tres partes del alma. Y bueno, entonces, considerando esto, podemos afirmar que para Platón, ¿no? Entonces, ¿cuál respuesta es la más adecuada? Todas las pasiones son malas, eso nos está indicando. La última parte dice hay pasiones nobles y pasiones innobles, ya eso es, ya entonces hay más de un tipo de pasiones. Luego la B, las tres partes del alma son equivalentes entre sí. Él ya ha dicho que la racional se diferencia de las otras y las otras se diferencian entre sí. Entonces ya no hay equivalencia, no son distintas entonces, ya no son equivalentes. La respuesta C, no existe ninguna diferencia entre las partes del alma. Bueno, entonces el enunciado menciona racional y la irascible y la concupiscible mencionando diferencias entre ellas de un tipo y otro tipo, ¿no? Entonces no son, no son iguales, no existe diferencia, entonces no corresponde, porque sí existe diferencias. Y luego D, existen pasiones negativas y pasiones positivas, ¿no? Entonces esta sería
la respuesta más adecuada, porque resalta a las pasiones nobles y a las pasiones innobles, nobles positivas y las innobles las negativas. La pregunta 5. Roberto, alumno tal, se declara empirista, ¿no? Entonces ahí está la tesis del empirismo, dado que considera que nuestra mente al nacer es una tabula rasa, ¿no? Al nacer no tiene ninguna idea, ¿no? Se nace entonces sin ninguna idea, está allí indicando, siendo que el conocimiento se funda en la experiencia, ¿no? Entonces, para él, el conocimiento se funda en la experiencia, tácitamente, que se obtiene después de nacer, en relación con las cosas del mundo real. Matías, alumno tal, considera que los sentidos son engañosos. Entonces, aquí está siendo antiempirista y que la experiencia no puede ser la fuente del conocimiento. Pronto está en contra de él. Él considera, Matías, que nuestras ideas son únicamente innatas. En primer lugar, considera que son innatas y luego remarca, únicamente son innatas. Entonces esto hace recordar a otro filósofo que va a poner de relieve las ideas innatas, ¿no? Entonces, de lo anterior y de la reflexión moderna, ¿no? Moderna de John Locke, Descartes, Kant, adelante, podemos señalar que, y entonces Roberto asume una posición racionalista, ¿no? Racionalista en cierto sentido, sí, solo que te repite bien general. B, ambos alumnos siguen distintas corrientes epistemológicas. No podría decirse eso porque el campo que está aquí poniendo esto de relieve es el campo de la nociología, teoría del conocimiento en general. Respuesta C. El planteamiento de Roberto se basa en la ciencia. También esto está en el campo de la epistemología, no de la nociología. Y dado Matías, aunque cercano a Descartes, discrepa de él. Esta es la respuesta, la mejor respuesta, nomás sería la mejor respuesta, ¿no? Es un poco más precisa que la primera, porque Descartes es un racionalista también, ¿no? Solo que en el enunciado, aquí Matías va a decir, las ideas son innatas, ¿no? Innatas, Descartes dice que son innatas, pero Descartes va a señalar que son innatas, que son adventicias y que son facticias. Entonces, para Descartes hay 3 tipos al menos de ideas, mientras que para Matías solamente hay ideas innatas. Entonces, en lo de innatas, en un tipo de ideas que acepta Descartes, coincide con Descartes. Y frente a los otros tipos, ya Matías está en desacuerdo. Entonces, este es el detalle. Innatas, únicamente innatas. Innatas coincide con Descartes. Pero si solo innatas, allí entonces ya coincide solo parcialmente. Entonces, en lo demás está en desacuerdo, discrepo. Entonces, esta es la mejor respuesta. Dado. Pasamos a 7. Los alumnos siempre están ligados al trabajo. Producen objetos a través de este, ¿no? Por lo que se les considera como agentes. Agentes que, sirviéndose de los recursos y las materias primas, elaboran o fabrican o producen bienes y servicios, es decir, los objetos que dice al comenzar, que serán utilizados para satisfacer una necesidad o las necesidades, ¿no? Bien, el enunciado es un texto marxista, el cual considera que el hombre es, ¿no? Entonces aquí está mencionando el trabajo, el proceso de producción, como las bases de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y sin este trabajo
que desarrollan los hombres, no podría satisfacerse las necesidades. Entonces, el desarrollo del trabajo que lo hacen vinculándose entre sí los hombres permiten garantizar la existencia, ¿sí? Satisfacer las necesidades. Entonces, esa es la tesis, diríase, central marxista. A ver las respuestas. El cual considera que el hombre es, o sea, el marxismo, resultado de las relaciones sociales de producción. Ahí tenemos la tesis de Marx, veamos las otras. Creador de las ideas dialécticas aplicadas a la realidad, ¿no? En relación al texto está un poquito alejado. Integrador de la materia y las ideas en el trabajo ya está bastante más alejado. Determinante económico en la estructura materialista, ¿no? Esto también está más alejado. Entonces, la respuesta más cercana posible es la primera, ¿no? El hombre que desarrolla el trabajo, pero lo desarrolla en estado de interrelación. El trabajo lo desarrollan los humanos estableciendo previamente relaciones justamente para trabajar. Para trabajar es para actuar sobre la naturaleza, ¿no? Y para trabajar es para producir los bienes y los servicios, que luego permitirán garantizar las necesidades o conservar la existencia de los humanos, pero teniendo como su elemento central el desarrollo de las relaciones sociales de producción. Bien, entonces esa es la mejor respuesta. La pregunta 9. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos encontraron que en el campo de concentración de Buchenwald había restos humanos calcinados y cámaras de gas, ¿no? Luego encontraron, entonces digamos que aquí están haciendo una especie de numeración, encontraron que en el campo de concentración 1 de Buchenwald, restos humanos calcinados y cámara de gas. Diríamos luego, una especie, un caso 2, luego encontraron los mismos restos calcinados en el campo de prisioneros de Treblinka. Asimismo, diríamos un caso 3, hallaron idénticas pruebas en Auschwitz, es decir, restos calcinados en Auschwitz. Y finalmente, es como si, después de vincularse con estos casos, sacaran una conclusión. Finalmente, las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi incluyó el exterminio sistemático de judíos, de gitanos, de comunistas, homosexuales, prostitutas, ateos y traidores, ¿no? ¿A base de qué? Haber encontrado el caso 1, el caso 2, el caso 3. Es como si estuvieran cruzando datos, pero caso 1, caso 2, caso 3. A base de esos casos, entonces, diríamos, llegan a la conclusión. Podemos inferir que la conclusión a la que llegaron los soviéticos fue el resultado de, ¿no?, de haber partido de un caso y otro caso similar, y otro caso similar, y después de esos casos similares sacar una conclusión, ¿no? Entonces, este aquí aparece como un razonamiento que estuviera partiendo de premisas. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, ¿no? Y terminar en la conclusión, ¿no? Y entonces, el caso 1, diríamos premisa 1, particular. Caso 2, premisa 2, particular. El caso 3, premisa 3, particular. Y entonces, siguiendo estas premisas particulares, se llegó a esta conclusión, que podría haber sido una conclusión general o que puede ser una conclusión particular. El proceso es que se ha llegado a la conclusión siguiendo el proceso inductivo, que va de lo particular a la conclusión. Conclusión que puede ser general o puede ser particular. Pero el proceso ha sido entonces un proceso
inductivo. Bien, entonces las respuestas elegibles, argumento perfectamente histórico, está un poco alejado en relación a el proceso de inferir. Un razonamiento, en definitiva, inductivo, ¿no? Eso es lo que estaría aquí encontrándose. Un razonamiento perfectamente deductivo. Esto ya es imposible de decir, porque para ser deductivo tendría que haber al menos una premisa universal, ¿no? Que se juntara a las otras premisas. Y entonces ahí sí, deductivo. Deductivo es que en premisas exista una premisa universal. Pero en este caso, todas son premisas particulares. Por eso, la tercera respuesta no podría ser. Desconocimiento de la política nazi, ¿no? Esto tampoco está alejado de lo que aparece en el enunciado, ¿no? Entonces, la respuesta adecuada tendría que ser la B, ¿no? Se ha seguido un proceso, un razonamiento inductivo, que va de premisas particulares a conclusión. La pregunta 11, Luis defiende su postura acerca de las características de la investigación científica. Es como decir también de la ciencia, sosteniendo que los argumentos de la ciencia son irrefutables. Este va a ser un elemento importante. Son irrefutables. Diríamos que se llega a verdades que van a ser verdades indefinidas y absolutamente, ¿no? Es decir, que no se les podría someter a ninguna crítica. Eso es lo que está dando a entender. Y que basta tener pruebas suficientes como para que nadie se atreva a cuestionarlos, ¿no? A criticarlos, podría decirse. Además, agrega que una metodología bien aplicada y con sistemas de contrastación adecuados podemos arribar a leyes científicas incuestionables. Aquí entonces el elemento a destacar es incuestionables o irrefutables, vinculados a la ciencia o investigación científica, ¿no? Y luego entonces aquí solicita la respuesta el enunciado. La argumentación de Luis es deficiente, ya que en el ámbito científico no todos habría que ver por qué es deficiente, ¿no? En el ámbito científico las verdades no se discuten porque están probadas. No aparece esto como una característica de la ciencia, ¿no? Que dice que entre otras características en la ciencia está la de ser crítica, es decir que podría encontrarse alguna falla futura y habría que volver a revisar, ¿no? A revisar, examinar, que es sinónimo de criticar. La respuesta B, basta con un excelente proceso de descripción. No tendría casi vinculación, porque esto estaría también diciendo irrefutables e incuestionables. Basta con una buena descripción. No se puede excluir la crítica de los argumentos científicos. No se puede excluir. Entonces aquí la razón que está dando el que hace la objeción a Luis, ¿no? Ya que olvida que el ámbito científico no se puede excluir la crítica. Diríase, a ver, ahora la 4. Las metodologías garantizan teorías verdaderas. Está en la misma dirección que la respuesta 1 y respuesta 2, ¿no? Que dice irrefutables. Mientras que la C está poniendo de relieve que no se puede decir que son irrefutables, que son incuestionables, sino que se pueden refutar o que se pueden cuestionar, al menos como posibilidad, ¿no? Entonces, la respuesta C sería la más adecuada con lo que es la ciencia. Entonces, con una de las características de la ciencia, el ser, ¿no? Ser crítico o estar expuesta a ser revisada en algún momento posterior. Y eso es todo lo contrario de ser irrefutable o de ser incuestionable. Pasamos a la pregunta 13. En la historia
peruana hay héroes como Francisco Bolognesi, que ofrendaron su vida por la patria en una guerra cruenta y desfavorable para el ejército peruano. Pero también, es algo así como un contraste, pero también hay registros históricos de otros personajes villanos acusados de traición a la patria por haber vendido documentos secretos de importancia militar, ¿no?, a países extranjeros. Entonces aquí dígase que los hombres están expuestos a cómo hacer buenos o hacer malos, ¿no? Pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿no? Pueden ser valiosos o pueden ser disvaliosos, ¿no? Es lo que está dando a entender todo el enunciado. De la realidad histórica señalada, podemos inferir que, ¿no?, todas las personas valoran de la misma forma, no está lejos de la característica aquí del valor que está poniéndose en, digamos, en mira, en observación. Algunos valoran un poco mejor que otros, ¿no? Entonces, aquí no hay una relación de jerarquía, no, sino de contraposición. Los valores dependen del estado de ánimo, ¿no? Del estado de ánimo. No, aquí no tiene que ver con el ánimo, la posición subjetiva, digamos, ¿no? Y la polaridad es una característica de los valores. No, es como si es que aquí se hace presente la característica de la polaridad, ¿no? O las personas pueden ser buenas o las personas pueden ser malas, ¿no? Porque pueden aparecer en el polo afirmativo del valor o pueden aparecer en el polo negativo del valor como antivalor, ¿no? Puede aparecer el valor o puede aparecer el antivalor, ¿no? En este caso, lo valioso aparece con Bolognesi, lo disvalioso aparece con los villanos. Entonces, la mejor respuesta aquí tiene que ser la D. La pregunta 15. Un grupo de estudiantes de antropología viaja a una comunidad andina para realizar una investigación de campo. La mayoría de ellos pertenece a grupos de protección animal. Al estudiar algunas formas de pago a la tierra con sacrificios de animales, los estudiantes consideran que tales prácticas son una expresión de salvajismo y lo lleva a concluir que es una comunidad con prácticas irracionales, ¿no? Entonces deduce que la característica del conocimiento científico aludida en el enunciado de la pregunta es la de ser, la respuesta tendría que ser metódico, está alejado. Eh, objetivo es un poco más relacionado con lo que observa, ¿no? Con la práctica de expresión de salvajismo y fundamentado, está alejado del enunciado descriptivo, está alejado también del enunciado. Entonces, la respuesta tendría que estar vinculado con la respuesta B o objetivo, ¿no?, que muestran a las prácticas tal como las encuentran, tal como las observan. Bueno, avanzamos a la pregunta 17. Un renombrado físico teórico, es el que no hace experimentos, realiza una conferencia en la universidad acerca del multiverso, ¿no?, de los muchos universos, entonces más allá del universo en el que estamos, de la Vía Láctea. En su disertación, el físico hace hincapié en que la idea del multiverso ha servido para realizar distintas películas de ficción. Luego reconoce que a pesar de los esfuerzos no se ha podido realizar experimentos, ¿no?, sobre el multiverso que nos permitan observar otros universos. Tal vez, concluye, nunca se puedan realizar experimentos sobre otros universos, lo cual, a su decir, no les quita carácter científico a sus investigaciones. Luego, entonces, aquí
como que se menciona posiciones epistemológicas sobre lo que será científico, considerando la postura verificacionista de la demarcación científica, que dice que una teoría será científica si es que puede ser observada, por ejemplo, o si es que puede ser sometida a experimento. Y si no puede ser sometida a observación o experimento, no será científica, ¿no? Entonces, considerando la postura verificacionista de la demarcación científica, podemos señalar que la teoría del multiverso, ¿no?, es o no es científica. Pertenece al grupo de las pseudociencias. Corresponde a la ciencia ficción. No podría decirse tal vez eso. Es posible de ser verificada matemáticamente. Tampoco eso está aquí en cuestión. No es científica, sino puede comprobarse empíricamente. Entonces esto sería lo más cercano, aunque también podría ser la primera, ¿no? Porque los empiristas lógicos que hablan de la demarcación científica dirán que aquellas teorías que no se pueden observar o someter a experimentación, entonces llamándose ciencias son pseudocientíficas, ¿no? Y también dirán que si no se puede observar, si no se puede experimentar, entonces la teoría no es científica. Entonces, en este caso, se puede elegir la respuesta C, ¿no?, de manera mucho más precisa que la primera. Pero si no hubiera la respuesta D, la respuesta tendría que ser pseudociencias. Entonces, el multiverso tendría que ser una teoría pseudocientífica. Pero como hay la respuesta D, ¿no?, que pone de relieve en forma general que no es científica si no puede comprobarse empíricamente. Entonces, eso es mucho más preciso. Entonces, por precisión, la respuesta D es la respuesta aquí. Si no existiera esta, entonces la respuesta tendría que ser A. Es un poquito más general que la respuesta dado. Avanzamos. Bueno, entonces aquí ya les entregaré la respuesta nomás, que ya se fue la hora. No, 18, la respuesta C. 18, respuesta C. 19, la respuesta C. 20, la respuesta dado. 20, 21, la respuesta C. 22, la respuesta A. 23, la respuesta dado. 24, la respuesta dado. 25, la respuesta dado. 26, la respuesta dado. 27, la respuesta A. 28, la respuesta A. 29, la respuesta bueno. Bueno. 30, la respuesta bueno. Iremos al comienzo para la respuesta a la 2. En la pregunta 2, respuesta dado. La 4, la respuesta dado. 6, la respuesta dado. 8, la respuesta 8, la respuesta dado. 10, la respuesta dado. 12, la respuesta C. 14, la respuesta A. 16, la respuesta C. Y la 18, que ya lo mencionamos, la respuesta C, ¿no? Entonces aquí estaríamos terminando nuestra reunión y bueno, saldré de la reunión. Ya les agradezco por la compañía. Mi pantallita parece que se ha congelado. Espero que me estén escuchando siquiera. Entonces voy a salir de la reunión. Les agradezco por vuestra compañía y atención. Muchas gracias. Estoy saliendo. Gracias, profesor.
Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Bueno, esta es una clase de repaso y tenemos una buena cantidad de preguntas según la separata, ¿ya? Pero solamente en el PPT va a haber algunas de las preguntas porque no hay suficiente tiempo como para desarrollarlos todos, ¿ya? Entonces, vamos a ir presentando. Si es que no se escucha o no se ve el PPT, ¿ya? ¿Listo? ¿Se ve sin problemas? Sí, profesor. Listo. Tenemos entonces el ejercicio 1. Ya dice que Claudio vivió en Europa desde la infancia hasta la adolescencia, pues su padre era diplomático. Cuando finalmente su familia se estableció en el Perú y inició sus estudios universitarios, se percató que sus compañeras desaprobaban su comportamiento en las fiestas, considerándolo propio de varones. Lo que las amigas de Claudia desaprueban se relaciona con el concepto de conflicto sexual, sexo, género, sexualidad u orientación sexual. ¿Tienen la respuesta? Y la respuesta es la C, ¿no? Género. Porque género tiene que ver con los diferentes comportamientos que se dan en diferentes épocas, ¿no? La A, B, D son conceptos más generales y la E es, no tiene nada que ver, ¿no? La 2 dice: Rosa, que ingresó a la universidad luego de varios intentos, recomienda a su hermana que deje de repetir mecánicamente lo que le enseña en el colegio y que trate de vincularlo con cosas familiares o que conozca para poder recordarlo más fácilmente y aplicarlo cuando lo necesite. La recomendación de Rosa se basa en la teoría de Brunner, Bandura, Pavlov, Ausubel o Weiterberg, conocida como la teoría del aprendizaje por descubrimiento observacional, conductual, significativo o gestáltico. A ver, ¿dan con la respuesta de C? La D. La D. Ausubel y significativo. Ya, exacto. Ausubel señalaba de que deberíamos de relacionar con aquello que ya conocemos, ¿no? Con aquello que ya hemos asimilado. Y su aprendizaje se llamaba, su propuesta de aprendizaje se llamaba significativo. Significativo. ¿Ya? Brunner es por descubrimiento, acá no hay ningún descubrimiento, acá no hay ninguna observación, tampoco hay ningún condicionamiento,
y tampoco hay ningún experimento diastáltico. Entonces, la D. Vamos a la 3. Clovis es un artista marcial que después de su entrenamiento matutino revisa videos de exhibiciones de los campeonatos de su especialidad para no cometer errores durante un campeonato. En este caso, se evidencia la presencia de la necesidad psicológica personal denominada estima, logro, seguridad, competencia o filiación. Logro. Ojo, aquí están diciendo la necesidad, o sea que está evaluando las necesidades, ¿no? Está hablando del tema de motivación. Está hablando de necesidades y es necesidad psicológica personal. Competencia. Competencia, ¿no? Competencia. Lo que él quiere es ser muy competente. Lo que él quiere es superar errores, ¿no? Cada vez perfeccionarse más. ¿Ya? No es de logro porque no es social, ¿ya? Vamos a la 4. La autoestima se manifiesta en distintas áreas de nuestra vida. Identifique verdadero o falso las siguientes afirmaciones relacionadas con estas áreas. La sonrisa de satisfacción que exhibe Lautaro cada vez que elogian su buen rendimiento está asociada con el área conductual de verdadero o falso. La 2. El enojo que siente Linus cada vez que le critican su puntualidad está relacionado con el área cognitiva. 3. Las ideas pesimistas que tiene Lester con respecto a su rendimiento en el curso de química corresponden al área afectiva. A ver, ¿cuál es la respuesta? La E. La sonrisa, el sonreír es una conducta, ¿no? Es una conducta. Por lo tanto, es correcto, es un área conductual. Pero el enojo es algo emocional, no está relacionado con lo cognitivo. Es emocional, más bien. Y las ideas pesimistas están relacionadas con lo cognitivo, no con lo afectivo. Cinco, según la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ahora sí estamos por descubrimiento. Aprenderemos óptimamente así como los estudiantes sacamos nuestras propias conclusiones a partir de un razonamiento deductivo, inferencial, inductivo, significativo y elaborativo, guiado por el docente, cuando a los procedimientos a seguir para formar los recuerdos, insights, conceptos, registros y procesos correspondientes. Sí. Exacto, el razonamiento que utiliza el aprendizaje por descubrimiento es el inductivo. Tiene que tener la guía del docente que facilita el descubrimiento y su
objetivo es formar conceptos y solucionar problemas. Entonces sería la C. Las 6. Los trastornos de la personalidad presentan patrones rígidos y desadaptativos, produciendo malestar en el sujeto y su entorno. Relaciones, según corresponda, dichos trastornos con los casos. Y tenemos el dependiente, el limitativo y el límite. Estamos hablando acá del trastorno de la personalidad, ¿no? Tenemos la A. Dora es una joven que cada vez que discute con su madre se siente intensamente enojada y se pellizca fuertemente en las piernas. La siguiente dice que debía ser B, ¿no? Dice acá. Cuando Eduardo va a comprarse ropa, pide a su novia que le acompañe para que apruebe lo que elige. Si no es así, no puede comprarse nada. Y la C sería: Mary experimenta una alta tensión cuando tiene que conversar con personas nuevas y conocidas. Le preocupa ser rechazada. ¿Cuál sería la respuesta acá? B. La B. Dependiente. Dependiente es una persona, ¿no?, que requiere de la aprobación de otros, ¿no? Que no puede tomar decisiones solas, etc. Entonces, correspondería pues al enunciado B, ¿no? Evitativo es la persona que tiene mucha ansiedad, de encontrarse con otros, como su nombre lo indica, evita, y eso corresponde a la C. Y el límite corresponde a cambio brusco de emociones, ¿no? Que es lo que corresponde a la A. Entonces sería la B. 7. Manuel, durante el examen, no puede recordar aquello que estudió. Su amigo le dice que a él le pasa lo mismo, pero le sugirieron estrategias para mejorar su memoria. La memoria sería operativa, procedimental, sensorial, semántica, episódica. Semántica. Semántica. Es la memoria y es la que con la cual está trabajando, ¿no? Entonces, durante el examen no puede recordar aquello que estudió. ¿Qué estudió? Conocimientos, ¿no? Entonces sale la A, no tiene que ver. Procedimientos tampoco. Sería para el caso del deportista, el técnico, etcétera, ¿no? Sensorial tampoco. Episódica significaría historias diversas, ¿no? Secuencias de vida. Sería entonces la D, semántica. Son conocimientos que he olvidado y esos son semas. Palabras con significado, ¿no?, con sentido. Ocho.
Ariana estuvo revisando algunos anuncios de trabajo relacionados a la carrera que tiene pensado estudiar, encontrándose que varias empresas solicitan que los profesionales en ese rubro sean dinámicos, tolerantes al trabajo bajo presión, proactivos y comunicativos. Sin embargo, ella considera que sus cualidades actuales distan de estas características. Referente a la vocación, es correcto afirmar que actualmente su personalidad no es compatible con el perfil profesional. B, no tiene los valores suficientes como para destacar en esa carrera. C, sus intereses son opuestos a la demanda laboral. D, su talento actual no le permitiría adaptarse al plan curricular de la carrera. Y E, la demanda laboral es insuficiente para lo que Ariana pretende. La A. La A, ¿no es cierto? Porque no se señala ningún valor acá. No se señala tampoco nada de la demanda laboral, ni de un planes curriculares, ¿no? Y ya hemos dicho de la demanda laboral tampoco tiene que ver. Entonces sería la A. Listo. La 9. Los padres de Cindy no reprochaban a su hija cuando subía corriendo hacia el sillón, hasta que un día tropezó e hizo caer el florero más caro de la casa. Que estaba cerca de ese mueble. La sanción fue tan drástica que Cindy jamás volvió a recorrer en la sala y ni siquiera mirar ese florero. Respecto a la dimensión psicosocial que ilustra este caso, se puede referir que ella se encuentra atravesando el conflicto de confianza versus desconfianza, laboriosidad versus inferioridad, autonomía versus vergüenza, identidad versus confusión de roles, e iniciativa versus culpa. Iniciativa versus culpa. Ajá. Porque acá confianza versus desconfianza es la primera, ¿no? La primera contradicción, el primer conflicto, y es para niños, ¿no? O niñitos. La voracidad es que ella quiere efectuar alguna acción, ¿no? Y autonomía, ¿no? También que quiere realizar pequeñas acciones por sí misma. Y identidad es para el caso de adolescentes. Entonces sería iniciativa versus culpa, ¿no? Bien. En la 10, entonces, el cerebro presenta 4 lóbulos corticales especializados en procesar información de manera distinta. Identifique la alternativa que relaciona la función del lóbulo cortical
con el ejemplo correspondiente. Entonces tenemos, están acá los lóbulos, temporal, parietal y frontal. Y sería la A, calcular el volumen de líquido a vaciar en una taza sin derramar. La B, identificar el objeto por el sonido que produce al caer en el piso. Y la C, realizar una señal de la cruz al pasar por una iglesia. ¿Cuál sería? La A. La A, ¿no? Temporal tiene que ver con el sonido, ¿no es cierto? Entonces la 1 va con la B. Parietal tiene que ver con las sensaciones. Sensaciones, entonces sería calcular el volumen de líquido, ¿no? Y la 3, frontal, tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con lo conceptual, etcétera, ¿no? Entonces iría con la C. Vamos al 11. La teoría sociohistórica, psicogenética, bifactorial, triárquica o emocional, considera la inteligencia como un proceso evolutivo de estructuras mentales, de simples a complejas, y la capacidad de abstracción, en donde la educación, maduración, evaluación, experiencia o autorregulación es el factor fundamental que la dinamiza y la potencia. ¿Cuál sería? Este está un poquito más difícil, ¿no? La B. La B. La teoría psicogenética es la de Piaget. Efectivamente, también dice que la inteligencia es un proceso evolutivo, ¿no? Que va de estructuras simples a complejas. Y el factor maduración es clave. No es teoría bifactorial, que es teoría que hay dos factores, ¿no? No es triárquica, que hay tres tipos de inteligencia. No es emocional tampoco. Y la sociohistórica es la que más le podría competir, pero no es eso precisamente, ¿no? Según la teoría de Cattell, la persona que sabe arreglar con facilidad celulares y televisores malogrados evidencia el tipo de inteligencia fluida, práctica, cristalizada, analítica o sinestésica. En cambio, el sujeto que se orienta rápidamente en una ciudad desconocida muestra la inteligencia de tipo cristalizada, creativa, fluida, práctica o visoespacial. Este también está.
un poquito. Entonces, nada más. Sería la C, cristalizada, ¿no? Porque primero es en base a la experiencia acumulada y fluida es porque, ¿no? Rápidamente puede orientarse, ¿no? Trece. Los principios organizativos de la percepción visual, leyes de la percepción, fueron aportes de la Gestalt, ¿no? Relaciona estas leyes con los casos presentados que mejor ejemplifiquen. Totalidades perceptivas, figura y fondo y semejanza. La A es el cambio a color jade de la camiseta del árbitro. Ha generado que los jugadores lo confundan con uno más del equipo. B, las nubes de Guará son bien tupidas. Al desplazarse parecieran que éstas adquieren formas de animales. La C, perdón. Al entrar al cine, lo primero que vemos es la pantalla. Sin embargo, si alguien se para frente a nosotros, la pantalla pasará a un segundo plano. ¿Cuál sería? Totalidades ¿B o D? B. Ya. A ver. Totalidades perceptivas quiere decir el conjunto, ¿no? Lo vemos como un todo. Entonces dice, las nubes de Guará son bien tupidas. Al desplazarse parece que adquirieran forma de animales. Lo estamos viendo en su conjunto. Luego la 2, figura fondo. En figura fondo, algo destaca, se convierte en figura y algo pasa a ser fondo. Y eso sucede con la C, ¿no? La pantalla o una persona que se pone por delante, ¿no? Y la 3, semejanza, es el cambio de color, ¿no? Que confunde. Entonces sería la D. Muy bien, pasamos a la 14. El psicoanálisis es una teoría explicativa de la personalidad. A continuación, identifique verdadero o falso en los siguientes enunciados, ¿no? 1. El nivel preconsciente contiene los pensamientos que no están accesibles en ese momento. 2. El ello es la instancia operativa que dinamiza la personalidad y se guía por el principio de realidad. La 3. Los mecanismos de defensa son inconscientes y se manifiestan para atenuar la angustia. La B. La B, efectivamente. Miren, el preconsciente es como la etapa intermedia, ¿no? ¿Ya? Tiene pensamientos, pero todavía no son accesibles. En cualquier momento pasan a la conciencia, ¿no? Recuerden el iceberg, la etapa preconsciente está ahí, ¿no? Al ras, ¿no? El ello para nada se guía por principio de realidad. El que se guía por principio de realidad es el yo. El yo sí actúa en función de la realidad.
Pero el ello no, el ello al contrario, es instintivo y se guía por el principio del placer, ¿no? Y los mecanismos de defensa son inconscientes, efectivamente, se ponen en juego cuando no se puede solucionar ese tipo de conflictos para poder calmar, ¿no?, la angustia que produce. Entonces sería verdadero la primera, el segundo sería falso y el tercero es verdadero. Sería la B entonces. 15. Hermelinda, después de 10 años de haber estado recluida en un penal por robo con agravantes, se dedica actualmente a la confección de ropa en un barrio diferente a donde inicialmente vivía. Con el producto de su trabajo han conseguido mantenerse económicamente ella y sus 3 hijos. Podemos afirmar en este caso se produjo un proceso de socialización primaria, socialización cultural, corrección socializadora, socialización terciaria y socialización secundaria. Socialización terciaria. A ver, vamos a ver. Un momentito, vamos a comprobar un ratito. Y aparentemente tienes razón, pero vamos a comprobar, ¿eh? Sí, socialización terciaria, efectivamente, porque ella se ha socializado, se socializó, ¿no es cierto? Pero luego entró en el penal, sufrió otra socialización, pero no es la que complementaba su vida, ¿no? La primaria es la con la cual te iniciaste, la secundaria es la que lo completa, pero la socialización terciaria, ¿no?, sería ya cuando tienes que volver a cambiar y nuevamente socializarte. Muy bien. 16. Las emociones son un conjunto de respuestas que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Relaciona sus componentes con las situaciones que los ejemplifican. ¿Ya? Estamos hablando de las emociones, entonces. Y los componentes subjetivo, conductual y fisiológico. La sería falta de aliento y respiración agitada. La B, convicción de caer al ridículo. La C, atracones frecuentes de comida. La Ya, subjetivo es que es muy característico de la persona, ¿no? Que depende de la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, son creencias, ¿no?, pensamientos, convicción de que hará el ridículo. Entonces, la 1 va con la B. La conductual no es falta de aliento, ¿no?
es atracones, que es una conducta, ¿no? Una conducta que es repetitiva, que es para calmar la ansiedad. Entonces, la 2 va con la C. Y la 3, fisiológico, eso sí es falta de aliento, respiración agitada. Entonces sería la A. La 17. En una conferencia un psicólogo manifiesta: no estamos determinados por fuerzas ocultas. El ser humano tiene una capacidad de elegir los caminos que recorrer, usando ello con los enfoques psicológicos, identifique los enunciados correctos. Uno, el psicólogo critica la perspectiva del enfoque psicodinámico. ¿Ya? 2, se evidencia que el psicólogo defiende una postura conductista. Y 3, la expresión del psicólogo denota una perspectiva humanista. ¿Cuál de las 5 alternativas sería la correcta? Solo 3. 1 y 3. Ya, vamos a ver. Que estamos determinados por fuerzas ocultas, eso lo dice el enfoque dinámico, ¿no? Entonces, está criticando el enfoque dinámico. Es correcto. Ahora, se evidencia una postura conductista, está hablando algo de estímulos, respuestas, determinaciones, asociaciones, reforzamientos, nada, ¿no? Pero más bien, entonces saldría, ¿no? Y la 3, la expresión del psicólogo tendría una perspectiva humanista. Bueno, él está hablando que nosotros podemos elegir, que tenemos capacidad de elección, tenemos capacidad de responsabilidad. Todo eso son cuestiones propias de un humanista. Entonces sería la C, ¿no? Que es 1 y 3. 18. Cuando la abuelita llegó de visita a la casa de su hijo, la nieta Anaís, al verla, le señala y le dice Lita. Asimismo, su otra nieta, Rus, expresa: mamá, Lita, llegar a casa. En relación a lo anterior, podemos afirmar que las nietas se encuentran en estadios de lenguaje denominados. Son 2 estadios de lenguaje, ¿no? ¿Cuál sería? Habla telegráfica y lenguaje egocéntrico, holofrásico y habla telegráfica, explosión de lenguaje egocéntrico, holofrásico y explosión de lenguaje, y prelingüístico y habla telegráfica. La E. La E. Prelingüístico y habla telegráfica. Ya. Miren, cuando dice Anaís, al verla, la señala y dice Lita, la señala. Y holofrásico es el estadio en donde no se señala y se emplea una palabra, ¿no? Se señala, ¿ya? Y la otra nieta dice: mamá, Lita, llegar a casa, ¿no? Está quitando los conectores, ¿no?, del idioma, y eso es habla telegráfica. Entonces sería la B, holográfico y habla telegráfica. Ahora lo que dice su compañera es correcto. No es correcto porque
porque ya es lingüístico, no es prelingüístico, ya es una etapa lingüística. Bien, estas son las claves de las respuestas de la separata. Pueden tomarle foto. Listo. Nos sobra un poquito. Vamos a aprovechar esto, ¿no? Que nos sobra un poquito. Ya. $18. Ahí lo tenemos. La 19 es sobre la teoría triangular del amor, ¿no? Que relaciona los componentes, ¿no? Intimidad, pasión y compromiso. Y la respuesta sería la B. La intimidad es afianzar, ¿no? A través de la comunicación. Ver lo justo, preferencias, etc. La pasión es el contacto, la atracción física, y el compromiso, acciones para que pueda mantener la relación en el tiempo, ¿no? Ya. La 20. Carlos y Gabriela hicieron amigos en un retiro en el que se bautizaron. Después de separarse por un tiempo, se han vuelto a contactar. Bueno, nuevamente están saliendo con misma confianza, como si no hubiera separado nunca. De acuerdo a Stenberg, los amigos evidencian en su comportamiento el componente. ¿Cuál componente? Básicamente es el componente intimidad, ¿no? Que tienen un vínculo afectivo, se comprenden, se apoyan, etcétera, ¿no? No hay otro componente. 21. La adolescencia representa una etapa crítica para tomar decisiones relacionadas con la carrera profesional. De igual forma, situaciones relacionadas con una aparición tardía de las relaciones sexuales pueden generar en el adolescente un sentimiento de inseguridad, que lo podemos asociar a una crisis que Erikson denominó en la adolescencia. Se dan cambios en características sexuales primarias y secundarias, ¿no? Entonces, en esta etapa se da la crisis identidad versus confusión de papeles o confusión de roles. 22. Manuel es un policía conocido por aplicar las reglas de manera inflexible, sin importarle las razones que explican la transgresión. En cambio, Luis evalúa las circunstancias en las que pudieron cometerse las faltas y decide en función de sus principios éticos, llegando incluso a no aplicar castigo alguno. De acuerdo con la teoría de Colbert, Manuel tendría un desarrollo moral, mientras que Luis tendría
Ya, en ese caso, hay una moral convencional basada en juicio, ¿no? Donde se asumen las normas. Esto es el caso de Manuel. Y en el caso de Luis es postconvencional, ¿no? Porque va más allá de las convenciones, de las normas. 23, Rosario. Sonrojarse durante las clases si algo se le cae o provoca algún ruido con su carpeta. Ella cree que todos sus compañeros se dieron cuenta de lo que hizo y la están viendo. Esta forma de pensar lo podemos relacionar con el concepto de moral convencional, pensamiento dialéctico, moral preconvencional, audiencia imaginaria y fabulación personal. Evidentemente que está entre las dos últimas, ¿no? Y esa audiencia imaginaria, que cree que todo lo está observando, evaluando, etc. Bien, 24. Orestes trabaja un tiempo con su padre durante el verano para que éste lo apoye en continuar estudiando su carrera de educación. La decisión de Orestes ilustra el tipo de motivación denominada, sería la E extrínseca, ¿no? Es trabajar para continuar estudiando, ¿no? Es decir, hay interés de la educación denominada, ya, es estima, ¿no? Porque busca reconocimiento, y eso es lo principal que busca en ella. Muy bien, jóvenes, ya tienen las respuestas también de las otras preguntas de la separata. Repasen bien, hagan sus propias preguntas también, que les vaya muy bonito en el examen. Mucha suerte, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad. Su profesor Víctor Montero les quiere desear que tengan muy buena actuación durante el examen y pues que nos veamos en San Marcos. Hasta muy pronto. Gracias, profesor. Gracias.